con todos. Bienvenidos a una nueva edición de El Rincón de Pacioli. En esta oportunidad tenemos el conversatorio sobre estrategias para desarrollar la investigación en el pregrado de contabilidad en las universidades peruanas, con nuestra invitada, la doctora Elsa Choi. Buenas noches, Elsa. Buenas noches con todos. Buenas noches, ¿cómo estás, doctor? Bien, ¿tú qué tal, Elsa? Buenas noches a todos. Muy bien. Sí, qué bueno. Bien, entonces vamos a dar inicio con este tema que es muy importante, muy relevante en el tema de coyuntura, si bien ha cobrado mayor vigencia desde y valga la redundancia, desde la vigencia de la ley universitaria, más desde ahora que ya empiezan desde hace menos de 2 años ya a egresar algunos estudiantes que ya no tienen el bachillerato automático, ¿sí? Y sobre todo en esta coyuntura de confinamiento, donde las universidades permanecen cerradas, las bibliotecas cerradas, es más difícil, no imposible, pero es más difícil poder llevar a cabo la investigación. Entonces, en primer lugar, la presentación de Elsa. Elsa Choi es doctora en Ciencias Contables y Empresariales, es magíster en Dirección Financiera, tiene un diploma de segunda especialización en Proyectos Educativos y Cultura de Paz, es contadora pública por la Universidad de Lima. Elsa se ha desempeñado como directora de la Escuela de Gestión Tributaria en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, en la cual ha sido actualmente es profesora en la categoría de principal en esta universidad, donde dicta ya durante buen tiempo. Ha sido directora del Centro Nacional de Investigación de Ciencias Contables de la Junta de Decanos del Colegio de Contadores Públicos del Perú, o sea, la primera directora que dirigió el centro desde su fundación, y es integrante de la Comisión de Investigación Contable de la Asociación Interamericana de Contabilidad. Tiene varias publicaciones, investigaciones, forma parte de varias redes. Bueno, el currículum de Elsa es muy extenso, es los aspectos generales. Bienvenida, Elsa. Muchas gracias, Oscar. Muchas gracias por la presentación. En realidad, muy contenta de participar en este rincón contable que es tan importante para toda la comunidad de la profesión contable y de los estudiantes. En esta oportunidad creo que van a tomar mayor conocimiento, sobre todo en la formación de los estudiantes de las ciencias contables. Entonces, si me permites, por favor, tengo un pequeño material, que en realidad este es un conversatorio solamente para visualizar algunos temas centrales, ¿no? Voy a compartir el material. Claro, de acuerdo. Veamos, acá tenemos Me informa si es que se logra visualizar. Sí se ve, Elsa. Ya, perfecto. Como muy bien señalabas, el tema que el día de hoy nos ha comprometido para conversarlo es las estrategias de desarrollar la investigación en el pregrado de contabilidad en las universidades peruanas. Toda vez que decir que la investigación en el pregrado es incipiente y que no se obtienen resultados fiables en las universidades son ya expresiones bastante categóricas que reflejan no solo el sentir de quienes la comentan, sino de la comunidad universitaria en general. La investigación y la academia van por caminos distintos, podríamos decir opuestos, lo que hace que su colaboración entre ambas sea complicada. Y en este sentido se han propuesto diferentes estrategias para que la investigación supere esta crisis y logre acercarse a la academia mediante la formación continua del docente y la motivación por la investigación en el estudiante. Y por ello es que los temas que vamos a tratar muy brevemente, vamos a ver por acá, tenemos, perdón, acá está muy sensible y acá está. Tenemos el primero que corresponde es a la ley universitaria, ¿no? ¿Qué sucedía? Antes de la ley universitaria,
sé por qué. Ya. Antes de la ley universitaria, el bachillerato era automático. Significaba que el estudiante aprobaba sus 10 semestres, luego cumplía una cantidad de créditos que la institución así lo requería. Un ejemplo, 200 créditos en una facultad de ciencias contables de cierta universidad nacional, y por portafolio, ¿no?, gestionaba ya su bachillerato automático. Luego surge la ley universitaria, ¿no?, que la ley 30.220, publicada en el 2014, en el cual ya nos está indicando, a través de esta ley, nos indica, permítame por favor, creo que está muy sensible y voy a dejarlo mejor, no a modo de presentación, sino, y ojalá que logren visualizar. Esta de acá. Aquí estamos. Entonces, ya la ley señala en su artículo 48 principalmente la función de la universidad, que dice que la investigación constituye una función especial, esencial y obligatoria para las universidades. Vale decir que dentro de los pilares principales está la investigación de la academia, está la investigación y otros aspectos. Entonces, ¿qué sucede? Que con la ley ya se establecen algunas condiciones para lograr el grado de bachiller. Y una de las condiciones es que justamente debe aprobar un trabajo de investigación. Se debe aprobar un trabajo de investigación y para gestionar el título profesional se debe optar por una tesis o un examen de suficiencia y tener que sustentar. Entonces, esto no sucedía anteriormente. Anteriormente, por ejemplo, como les señalaba, el bachillerato era automático y en el caso de la titulación teníamos algunas alternativas. Una de las alternativas era llevar un curso de actualización, aprobar ese curso y luego un examen de suficiencia, de conocimiento. Otra alternativa era evaluarse en el examen escrito y a un examen oral. O de lo contrario, la tercera alternativa era la elaboración de una tesis con su sustentación. Pero justamente esta alternativa era la que menos se optaba, o sea, más por las primeras alternativas. En ese sentido, esto que sucede supone que la producción en el pregrado fue bastante incipiente. Con esta ley, la ley universitaria, ya asegura una producción en cuanto a investigación. Pero además de considerar la ley en donde el estudiante, para pasar este proceso de grado y de título, debe elaborar un trabajo de investigación o una tesis o un examen de suficiencia, además las universidades ya están en la exigencia de acreditarse, de certificar su proceso. Y en este sentido tenemos acá la acreditadora CINEACE, la nacional, donde también establece en sus estándares de calidad, sobre todo en investigación, desarrollo e innovación, que para la obtención del grado y del título esto debe ser riguroso, debe tener una pertinencia y calidad de los lineamientos en cuanto a la participación de los docentes investigadores, que son además o de expertos externos, ¿no?, en función de estos estándares que van a asegurar la calidad de los procesos de enseñanza-aprendizaje. Y en ese sentido, entonces, dentro de este estándar, el 23, habla que todas las investigaciones van a conducir al grado o título y deben guardar coherencia con las líneas de investigación.
y las instituciones se han preocupado justamente en revisar todas sus líneas de investigación, porque de una u otra manera esto lo establece ya en el CINEACE, ¿no? Además, también dice que se debe realizar ciertos mecanismos, ¿no? Cumpliendo los lineamientos de una investigación de desarrollo e innovación. Estos trabajos o estas investigaciones deben ser publicados. Sus resultados deben ser publicados. Se establece el estándar 24 del mismo CINEACE, donde debe cumplirse y estos estándares para poder obtener la acreditación de una universidad. Y hemos visto ya que principalmente las universidades públicas, que son como 50, pues han pasado por todo este proceso, y muchas de ellas no han logrado estándares, y obviamente que se han encontrado en un gran problema hasta el cierre justamente de sus actividades, ¿no? Todas las aplicaciones también tenemos algo interesante, porque existe un repositorio que se llama el Registro Nacional de Trabajos de Investigación, que es para optar en los grados, ¿no?, de académicos y títulos profesionales, que es a través de la SUNEDU. Entonces, todas las universidades deben contar con un repositorio, y su producción debe, pues, archivarse para que la comunidad universitaria tenga acceso a estas informaciones y logre no publicarse. Entonces, ya estamos entrando a un siglo en el cual se le está dando más importancia a la investigación, y a través de estas exigencias normativas es que nosotros tenemos la esperanza de que esto mejore, porque sin duda, la importancia de la investigación trae muchos aspectos positivos, porque cuando se habla de investigación comúnmente se hace referencia al hecho de indagar sobre un tema específico, con la finalidad de conocer la verdad y encontrar hechos que la sustenten, pero la investigación va más allá. Vale decir que se investiga, ¿para qué? Para tener un panorama rico en información, y por muy pequeña que ésta sea, va a aportar de manera significativa esos puntos de vista que son valiosos para el mundo del conocimiento. Y una vez que nosotros dominamos esas teorías, esos conocimientos, la enseñanza de investigación va a poseer varias ventajas, entre ellos que va a contribuir al desarrollo profesional del docente, del que forma, y va a promover el aprendizaje funcional de los futuros docentes. Potencia el trabajo en equipo, es un tema porque la investigación mueve muchos recursos humanos y se trabaja en equipo, y permite conformar un currículo integrado basado en el estudio de los problemas que son vitales para la comunidad educativa. Un país con conocimiento se transforma tremendamente, porque va a significar innovación, emprendimiento, va a significar que las personas que poseen conocimientos van a incrementar sus remuneraciones, se les va a reconocer sus remuneraciones, van a ser más receptivos. Tenemos también que la innovación implica competencia, implica emprendimiento en las empresas, y los contadores sabemos debemos cuidar justamente a las empresas, porque es justamente el vínculo que tenemos para aplicar, ¿no?, para las prácticas profesionales. En este sentido, sería importante señalar cuál sería la diferencia entre una investigación básica y una aplicada, toda vez que la contabilidad, acabamos de señalar, es una ciencia aplicada, y entonces los contadores, ¿hacia dónde se van? ¿Cuál es su tendencia? ¿Hacia la ciencia básica o hacia las ciencias aplicadas? Para esto yo creo que es importante partir que toda investigación parte de lo científico. Y un método científico contiene prácticas que son normalmente aceptadas por la comunidad científica,
de nuestra sociedad para exponer y confirmar teorías. El concepto de una investigación básica se refiere principalmente a que es una investigación fundamental, ¿no? La investigación básica pretende obtener y recopilar datos para construir la base de conocimiento y ir agregando información existente. Su propósito es extender, explicar, predecir el entendimiento de las teorías, los principios fundamentales en diversos fenómenos observados en nuestro ambiente. Entonces, estamos hablando de una teoría pura, de una investigación pura en el cual se basan las ciencias duras, las cuales las llamamos así, como la medicina, matemáticas, etcétera, ¿no? Una investigación aplicada, ¿no? Es dentro del ámbito científico, podríamos señalar que reposa sobre bases de carácter epistemológico, vale decir que necesita justamente de teorías a efectos de poder aplicar los problemas, plantearlos, resolverlos, ¿no? Viene a ser como una especie de práctica. Mientras que estamos hablando de la investigación básica, que es la teoría pura, la investigación aplicada viene a ser aplicar esa teoría a una realidad, a un contexto, ¿no? Resolver problemas que justamente se pueden observar con la aplicación. Entonces, es como decir el saber en lo aplicado y el hacer, perdón, el saber en lo básico y el hacer en lo aplicado. Conocimiento, ¿no? En lo básico, práctica en lo aplicado. Explicación puede ser también en lo básico y realidad en lo aplicado. Verdad en lo básico y accionar, ¿no? Esa teoría en lo aplicado. Entonces, y la pregunta es, ¿hacia dónde nos vamos con la investigación? ¿Cuál es la tendencia de la investigación contable? La tendencia de la investigación contable justamente es hacia la investigación aplicada, ¿no? Ambas son grandes responsables del desarrollo del conocimiento humano, pero cada uno cumple con objetivos diferentes. Y en la actualidad la investigación aplicada se encuentra en su momento más productivo y fértil, considerando que la gran unión que tienen los giros educativos, donde se están aplicando las industrias, las empresas, pues no, todas estas necesidades de resolver problemas y de aplicarlos, se requiere justamente una investigación aplicada. Tenemos también, por otro lado, escuchamos nosotros el tipo de investigación cualitativa o la investigación cuantitativa. ¿Qué pasa con la investigación cualitativa? La investigación cualitativa señala que describe las cualidades de un fenómeno. Se debe hablar de entendimiento en profundidad, en lugar de exactitud. O sea, hay teorías fundamentadas que reúnen datos empíricos para luego analizarlos, aplicarlos en contextos educacionales, aspectos de psicología, comunicación, etc. También, por ejemplo, en una investigación cualitativa podemos generar ideas, creencias, estudiar culturas, ¿no? Eso se llama el diseño etnográfico, o el narrativo, que es historia, prácticamente historia de vida, episodios, son datos que se van reuniendo y se va analizando, ¿no?, lo que ha sucedido. Un diseño de investigación que es uno de los que más se pueden también considerar, donde implica resolver problemas cotidianos, mejores prácticas concretas, ¿no?, donde se observa, luego se piensa y se ejecuta. En cuanto a la investigación cuantitativa,
Su racionalidad está fundamentada en algo que es más científico y el racionalismo, en los hechos presentados, presentando poca atención a la subjetividad de los individuos. Es decir, es más objetivo debido a que va a trabajar con contrastación de las teorías, mientras que en lo cualitativo se emanen las mismas, se engendran las mismas teorías, no requieren contrastarse teorías. En este caso, en lo cuantitativo, sí debemos nosotros contrastar teorías. Por eso es que hablamos de las hipótesis, ¿no? Que pueden ser, en este caso, la utilización de variables. Ya el solo hecho de hablar de variables, estamos hablando de medición, y lo cuantitativo se refiere justamente a ello. Podemos hablar de una investigación cuantitativa experimental, en el cual hay estudios donde se manipulan las variables para tratar de explicar cómo afecta, ¿no?, esta causa y el efecto. O lo no experimental, que son estudios de fenómenos ya existentes y que se observan y describen en su ambiente natural. Las diferencias son múltiples, pero lo principal podríamos decir, por ejemplo, que mientras que la cualitativa es subjetiva, la cuantitativa es objetiva. Es uno de los aspectos importantes. Podríamos también señalar que mientras la cualitativa es no generalizable, la cuantitativa es generalizable, ¿no? Mientras uno es holística, así en forma, ¿no?, el panorama es muy general, el otro es particular, ¿no? Hay una realidad dinámica para la cualitativa, hay una realidad estática para la cuantitativa, y así sucesivamente. Pero, ¿cuál es la tendencia de los investigadores contables en este tipo de investigación? Bueno, en realidad las estructuras, y qué bueno que por lo menos tenemos ahí estática esa diapositiva, había preparado algunas, pero realmente no sé, hay un movimiento que está muy sensible. Pero bueno, dejémoslos ahí. Entonces, en realidad la estructura que nos imparten en las universidades tiene más hacer una investigación cuantitativa, porque como bien habíamos señalado, en la investigación aplicada es, la acción es aplicar la teoría, llevarlo a la práctica. Y eso ha sido justamente la tendencia, por eso es que cuando nosotros hacemos una investigación, de pronto utilizar una herramienta que nos va a ayudar a tener un efecto, un impacto muy positivo en la empresa, ya estamos justamente trabajando sobre variables que van a ser cuantificables y va a ser una investigación cuantitativa. Sin embargo, eso no exime de que podamos nosotros trabajar con investigaciones cualitativas. Podemos trabajar con investigaciones cualitativas para generar nuevas teorías o las ya existentes, mejorarlas, adicionar a esas teorías que ya están, que existen. Entonces, Roberto Hernández Sampieri habla sobre, ya desde muchos años, habla sobre una investigación mixta, en la cual podemos utilizar la cuantitativa con la cualitativa, ¿no? Y de una u otra manera puede ser un poco más integrada, más completa, ¿no? Pero eso no significa que una es más que la otra. Ambas tienen la misma categoría, el mismo nivel en el método científico, y por lo tanto ambas son importantes. Va a depender de cómo se plantea el problema, va a depender qué enfoque le queremos dar. Eso es importante. Ahora, ¿qué estrategias tendríamos que utilizar para desarrollar una investigación en el pregrado? Bueno, en realidad, para hablar de la investigación es un proceso que implica un planeamiento y una ejecución de una estrategia. Eso es en definitiva. Se requiere de planteamiento y ejecución de una estrategia investigativa que considere la realización de un conjunto de operaciones tácticas, racionales y observacionales, con pautas en el método científico y orientadas al logro
de los objetivos de la ciencia. En el caso de la universidad, ¿no? Yo había establecido que tenemos dos tipos de estrategias que ver. Una que es interna y la otra que es externa. La estrategia interna va a significar qué está ¿no? haciendo la universidad y qué estrategias debe plantearse para mejorar e incrementar la producción científica. Y no solamente la universidad, sino también la plana docente y por consiguiente también los estudiantes. Entonces, en lo interno nos preocupamos que toda universidad debe promover la apertura de espacios académicos, por ejemplo, donde la base de la docencia y la razón de ser sea la investigación, lo dice Hernández en una cita que pude obtener. Y algo interesante que leí justamente de Molina, de un texto del 2010, dice, sugiere que para entender la investigación desde el enfoque docencia habría que dividirla en tres tipos. El primero la denomina investigación para la docencia. Investigación para la docencia, qué importante, que corresponde a la actividad docente, su formación y el estudio del proceso de enseñanza. Y el segundo es investigación como docencia. Investigación como docencia que hace referencia al hecho de motivar a los alumnos de todos los niveles educativos, el afán de indagar, la importancia de este tipo de investigación, en qué forma la actitud activa de los alumnos mediante la reconstrucción de conocimientos, ¿no? Se puede trabajar motivándolos a afrontar situaciones para contribuir a solucionarlos. Y el tercer tipo es la investigación para la producción y aplicación del conocimiento, el cual es metodológico y requiere ser muy exhaustivo, a diferencia de los dos primeros tipos. Este tipo de investigación surge de una posición ideológica acompañada de teorías y propuestas de métodos y técnicas específicas. Entonces, en concreto, nosotros tendríamos que la universidad debe mejorar sus mecanismos de transferencia del conocimiento. Las universidades necesitan mejorar sus mecanismos de producción y difusión de los conocimientos que originan, ¿no? Y por otro lado, tenemos al docente, que obviamente el docente requiere de una formación e investigación. Muchos de nosotros somos docentes, pero no de la carrera pedagógica, de formación pedagógica, sino por nuestra profesión, ¿no? Y eso un tanto que limita las metodologías y los modelos que nosotros tendríamos que considerar. Por eso es que el docente tiene que ser investigador, no solamente debe ser académico donde imparta sus asignaturas y de una u otra manera tengamos dos separaciones, ¿no? Un investigador y un docente académico, cuando debería integrarse o por lo menos comunicarse más entre ambos aspectos, que eso sería importante. Entonces, no hay que separarlos. Yo creo que una de las estrategias es que el docente se le debe apoyar también, en este caso, el apoyo de las universidades es importante para que le dé los recursos necesarios y puedan colaborar para una mejor organización, el desarrollo y transferencia, ¿no? de todas estas investigaciones. ¿Y qué sucede con el estudiante? El estudiante tiene que ser motivado, tiene que estar motivado. ¿Y quién lo va a motivar? Es el docente. Entonces, si cambiamos metodologías, si vamos a cambiar nuestros planes de estudio, de pronto concursos de formación e investigación, yo creo que el estudiante va a ser motivado. Pero todo ello requiere de un reconocimiento, tanto para las universidades, que las universidades su imagen puede levantarse, pueden ser acreditadas, certificadas, los dos, como reconocimiento de su trayectoria, como docentes investigadores, para los estudiantes con reconocimientos en cuanto a becas, etc. Entonces también hay que darle no solamente
un tema, no es un tema solamente cuantitativo, sino también es un tema cualitativo que es importante. Ese es en lo interno. ¿Y cuáles son las estrategias en lo externo? Aquí tenemos tres estamentos importantes: el Estado, la sociedad que representa a la empresa y el gremio profesional. Mientras que el interno es en la universidad, en este caso a nivel macro estamos hablando del Estado, porque el Estado es el que va a proveer de los presupuestos para la investigación. Y lamentablemente esto es mínimo, no llega ni al 0.2% para la investigación. Ya eso se ha conversado muchas veces en distintos eventos, ¿no? Y en el caso de la sociedad empresa, pues esa está aislada y realmente no sabe lo que sucede o cómo están formando a nuestros estudiantes. Y cuando ellos los contratan, pues les exigen otras, ¿no? Otros temas que son o teorías o aplicación de la teoría diferente. Entonces ahí hay un conflicto. Y esto tiene que ser, en este caso, la empresa tiene que estar articulada, tiene que estar muy vinculada con la universidad, porque el gremio profesional contable, hemos dicho que mientras si a nuestros estudiantes estamos exigiendo una producción científica que hagan investigación, el gremio profesional también se encuentra en esa situación. Es baja la producción científica, son pocos los colegas que participan en la investigación y pues tampoco como institución no se aperturan grupos de investigación o no se le está dando el debido tratamiento para que esto pueda levantarse. Entonces, ¿qué estrategias tendríamos que hacer? En el gremio profesional se cuenta institutos de investigación que muy bien podríamos interactuar con los institutos de investigación, universidades, y contactarnos e intercambiar estudiantes, docentes, ¿no? Hay mucho por hacer en cuanto a ello, ¿no? Bueno, finalmente tenemos lo siguiente. Una de las preguntas que nos podemos hacer es: ¿y cómo se puede llevar a cabo una investigación, un trabajo de investigación, por ejemplo, para el grado de bachiller o una tesis para el título en un contexto de la pandemia COVID-19, ¿no? En donde estamos, donde está acceso a las universidades, menos en las bibliotecas? ¿Cómo podemos hacer? Partimos de lo siguiente, primero, un trabajo de investigación tiene un esquema bastante, de pronto, para los que recién inician, tedioso, ya que aparte de considerar, puede ser un trabajo de investigación empírica, un trabajo de investigación teórica, ensayo, o un trabajo de investigación documental, requiere de mucha base de datos. Y eso realmente se presenta como un problema porque estábamos con el tema presencial y por lo tanto teníamos que recorrer distintas bibliotecas. Yo recuerdo que en uno de los puntos del desarrollo de la tesis, que se llamaba Antecedentes de la Investigación, o se llama incluso Antecedentes de Investigación, luego de haber indagado, recorrido las distintas bibliotecas de las distintas universidades públicas y privadas, también de las cosas, hemos observado que no existe una investigación como nosotros la vamos a plantear, ¿no? Algo así. Pero ahora con esa transformación digital, con el avance, porque ahora sí podemos decir que la tecnología exponencialmente se ha levantado con este tema de la pandemia. Por lo tanto, tenemos ahora distintas formas como recolectar información, cómo entrevistar a las personas que nosotros queremos a través de plataformas, Zoom,
de estas plataformas que Google Meet, etcétera, o de lo contrario, hacer encuestas, ¿no? Que ya tenemos también. Hay muchos programas. El día de ayer justamente estoy asistiendo al taller justamente de Roberto de Sampieri. Hablaba sobre el Atlas T. El Atlas T es un programa cual te facilita tremendamente para procesar información cualitativa sobre todo, ¿no? Entonces te da categorías, códigos y ya tienes toda la información. Alimentas nomás los textos y ya tienes toda la información. Entonces sí, hay mucha información, yo creo que hay mucha información que nosotros podemos trabajar. Yo creo que hasta aquí, Oscar, no sé si es que es suficiente, sino para darle un espacio para poder conversar un poco más, pero más o menos creo que ese es el referente sobre lo que vamos a conversar, ¿no? Sí, no, sí, está muy bien, Elsa, gracias. Muy, muy claro y esquematizado, y sobre ello podemos, digamos, intercambiar algunos puntos de vista, algunos aspectos, ¿no? En primer lugar, destacar lo que has mencionado al inicio, algo que se fue perdiendo con el tiempo, es la esencia de la universidad. Cuando se crean las primeras universidades hace ya varios siglos, ¿sí? Estas se crean como centros de investigación, ¿sí? Era básicamente como centros de investigación y transferencia de conocimiento. Y llegamos al siglo XX, XXI con universidades, sobre todo en la región y en nuestro país, en que están abocadas básicamente a un tema de formación. Cuando el tema de formación también, como lo has destacado, requiere integrar el tema de investigación. El desarrollo de una ciencia, de una disciplina, requiere justamente el tema de la investigación y su integración dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje, pero que se ha ido perdiendo, ¿no? Creo que tanto tú como yo, que privilegiados en no haber tenido el bachillerato automático, ¿sí? Hemos desarrollado para obtener el grado, el título, algún tipo de investigación, y eso es lo que se ha vuelto hoy en día, ¿no? O sea, en algunos casos criticado, pero definitivamente lo que se tenía que dar. Y claro, veíamos el tema de los cursos de seminario de investigación, seminario de tesis en las facultades, y hablando específicamente de las de contabilidad, en donde el estudiante no le encontraba sentido, ¿no? Porque al final lo tenía que llevar para completar los creditajes y los requisitos para egresar, pero al final optaba por otra modalidad para la titulación. Y eso ha cambiado, ¿no? Entonces yo quisiera así centrarme ahí en ese punto, porque ese es el gran problema que hay hoy en día. Problema porque definitivamente no estamos preparados, hablando en términos generales, para afrontarlo de manera adecuada. Entonces, tú has mencionado ahí el tema del docente. O sea, no es solamente un tema del estudiante, de motivarlo, ¿no? Que está bien, coincido 100% contigo, pero viene el tema del docente, ¿sí? El tema de que el docente tiene que estar capacitado justamente en estos aspectos de investigación, cosa para lo cual no hemos sido formados, pero tenemos una gran responsabilidad, una gran obligación. Entonces ahí de repente podemos centrarnos un momento y ver qué es lo que requeriríamos, digamos, como en el cortísimo plazo, qué es lo que requeriríamos en la parte docente para poder dotar a nuestros profesores justamente de las competencias básicas que los lleve a realizar un acompañamiento adecuado a los estudiantes. No tanto en las investigaciones que él pueda desarrollar como docente, que también es su obligación y que hoy en día la ley universitaria lo resalta más todavía, ¿no? Y las mismas universidades, sino en cuanto a las competencias, a las habilidades que requeriría el docente para hacer el acompañamiento al estudiante para poder culminar satisfactoriamente el proyecto de investigación. De inmediato, claro, porque hay un corto, mediano y largo plazo, pero de inmediato el docente necesita mucho apoyo en cuanto a la capacitación, talleres muy básicos como para trabajar el tema de la investigación. Por ejemplo, en este caso del trabajo de investigación, cuando muchos de los docentes todavía no han tomado conocimiento, pero ¿por qué? Porque no están en el tema de la investigación. Quizás los que enseñan tesis, investigación,
están preocupados en cuanto a esta estructura, pero el docente que de pronto enseña un curso que, ¿no?, de la especialidad, estados financieros, auditoría, pero que no enseña básicamente estos temas, y menos pregrado, porque algunos tenemos también la oportunidad de enseñar grado. Entonces, que resulta que no conocen. Entonces, yo creo que tenemos que darle una capacitación, ¿no?, intensiva a corto plazo, y luego a mediano plazo significa que trabajar conjuntamente el investigador, porque ¿quién es el investigador? El que le provee las herramientas al docente para utilizarlo como base de datos. O sea, yo tengo un texto y ese es el investigador. Pero resulta que el investigador tampoco se vincula con el docente, y el docente muchas veces ni lee los libros porque no les interesa. ¿De acuerdo con eso? Entonces, ¿qué va a suceder? Que aquí tenemos que trabajar investigador que no solamente trabaje para ellos, porque también se enfocan en su ego y qué sé yo, y el docente dice, ¿para qué leo esto? Si esto ya no me interesa. Entonces, ambos, que se involucren ambos, que sean actores en ese sentido. Ahí tenemos un tema que es importante para también a mediano plazo nos acercamos. ¿Y cómo nos vamos a acercar? Reestructurando un poco la metodología, porque mira, yo particularmente, yo enseño costos, ¿no? Y en costos, yo una de las actividades y tareas a mis estudiantes es un trabajo de investigación, pero depende del nivel, porque si son costos 1, están recién en el cuarto ciclo, en el quinto ciclo, sexto ciclo. Entonces está dependiendo de en qué ciclo está. Y entonces empiezo con ellos con un estudio de casos. Estudio de casos, primero con una monografía, un estudio de casos, y después con un trabajo ya de investigación. Y así me involucro, porque incluso les digo, ustedes tienen que sacar trabajo de campo, es una entrevista a cualquiera de sus profesores, una entrevista, y con video, entonces ustedes ya lo plantean. Y eso nos involucra todos, entonces conversamos. Oye, tú has enviado a tus alumnos, sí, mira, justamente estamos haciendo esto. Perfecto. Entonces hay que cambiar también, porque todas las asignaturas, no porque significa que yo estoy enseñando costos, no voy a enseñar investigación. Tenemos que estar también involucrados en eso. Entonces hay mucho. Ahora, gracias a Dios también, que las universidades también ahora ya están exigiendo los grados de maestro y doctorado, que también ese era otro tema. Como no llevamos los grados, justamente también que no pasamos por ese proceso. Yo creo que todo eso tiene que ir. Y a largo plazo, obviamente que a largo plazo es que se le debe exigir publicaciones a los docentes, que deben estar en los lados sus publicaciones, o sea, mínimo un libro, una revista, una publicación, y que los estudiantes y toda la comunidad sepa que está publicando, ¿no? Eso podría ser en este caso. Sí, excelente, excelente, porque claro, eso nos lleva justamente al tema de la realidad cuando distinguimos por un lado, entre profesores a tiempo completo y profesores por horas. Y los profesores por horas a veces piensan que el tema de investigación es exclusivo de los profesores a tiempo completo, lo cual no es correcto. Entonces eso nos lleva a ver el tema en forma transversal, porque la investigación tiene que ser transversal, ¿no? Es lo que se denomina la investigación formativa, ¿no? Bien como lo has mencionado, dictas costos, dictas un curso de tributación, dictas un curso de auditoría o de contabilidad financiera, tiene que estar integrado todo este itinerario formativo de investigación, ¿eh? Desde lo básico. ¿Sí? Desde lo básico, o sea, desde el tema de que si le encargas una monografía, la monografía tiene que tener aspectos de forma como el citado, las fuentes, el saber formular un objetivo, ¿sí? Porque muchas veces el estudiante, incluso el mismo docente, no tiene, digamos, el conocimiento de cómo formular un objetivo e integrarlo dentro de la investigación, ¿no? Entonces, bien lo que mencionas ahí es un tema de un proceso de lo que se denomina la investigación formativa en el pregrado y que es transversal. O sea, no es exclusiva del curso, del o de los cursos de seminario de tesis, seminario de investigación que están casi al final de la carrera, ¿no?
Sí, sí, yo he tenido la oportunidad de haber planteado eso en un inicio, pero no funcionó, no funcionó por un tema, justamente lo que mencionas, el docente requiere con por lo menos herramientas básicas, conocimientos básicos, Sí, sí. y hay que reconocerlo, ¿no? No hemos estado preparados, no hemos estado formados, y dejar de lado la soberbia de, no, yo que voy a aprender. Tenemos que aprender, ¿no? Es Sí. parte de lo que nos espera en todo este proceso. Totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo porque en realidad la experiencia, por lo menos como directora de escuela y haber sido jefa de acreditación en una universidad pública y privada, me ha dado justamente esta visión, ¿no? De que cuáles son los estándares, qué nos está faltando, y en investigación es lo que más temblamos cuando tenemos que acreditarnos las instituciones. Estamos bajos porque ahí requerimos doctores, tenemos maestros con publicaciones y publicaciones, bueno, con todos esos temas, ¿no? Entonces, justamente a ver, necesitamos cambiar los planes de estudios, incluso el modelo educativo, ya tenemos que cambiarlo porque todavía nos aferramos a lo tradicional y ya necesitamos hacer una transformación. Hay mucho de transformación digital, de transformación en cultura y todo lo demás. Hay mucho por hacer. Entonces no podemos quedarnos dormidos, ¿no? Y menos en en nuestra ciencia, que es tan importante y que contribuye justamente, ¿no?, a la sociedad. Sí, y justo en ese punto que mencionas respecto al tema del cambio del modelo educativo y lo tradicional, ¿sí? Me gustaría compartir tu opinión respecto a... Yo parto por esto, o sea, cada institución es libre de establecer las políticas y los modelos que requiere para el tema de investigación. Eso es, ¿no? Es lo que la distingue, lo que la caracteriza en los temas de investigación. Claro, Pero sí. si revisamos lo que están haciendo las principales universidades de Latinoamérica, solamente centrándonos en el ranking QS entre las 10 primeras universidades de Latinoamérica, vemos en las tesis estructuras muy diferentes a lo tradicional y a lo que normalmente muchas de nuestras universidades exigen. ¿Sí? Ese esquema rígido en que tiene que tener pues una estructura de partir de los antecedentes, la justificación, los objetivos, las hipótesis, y no permiten que se incorpore un caso dentro de estas tesis. Sin embargo, encontramos en la Autónoma de México, en la Nacional de Colombia, en la UBA, en varias de esas universidades que sí aceptan este tipo de investigación. No es que disminuya el rigor académico, el rigor científico, ¿no?, sino que incorporan este tema de tratarlo como un caso. ¿Qué opinas tú al respecto como una posibilidad de desarrollar la investigación en contabilidad en nuestras facultades? Va a depender del nivel de investigación, porque el nivel de realizar la investigación y para en todo qué grado, porque tenemos siempre ese problema, ¿no? Los odontólogos con los temáticos y no nos ponemos de acuerdo en este sentido de decir, vas a exigir que la muestra sea amplia, entonces ahí viene, primero, en primer lugar, una investigación tiene que ser de impacto, en primer lugar. Y ser de impacto significa que no solamente te vas a basar en un solo caso, ¿no? Porque de pronto se confunde y ahí viene el problema, que se confunde de que como esta empresa no tiene, es deficiente o no usa esta herramienta, entonces ya es una investigación. Eso no es una investigación, ese simplemente es un tema de deficiencia, ¿no?, de no utilizar las herramientas ya existentes. La investigación de impacto significa que existiendo esas herramientas, de pronto hay que adecuarlas, hay que adaptarlas a ese conjunto de empresas de ese sector económico. Entonces, nosotros siempre hemos conversado en este sentido, particularmente, diría, ¿no? Tenemos el pregrado, tenemos el posgrado y dentro del posgrado tenemos maestría y tenemos doctorado. En el pregrado
a nuestros alumnos no le vamos a pedir, pues, una exigencia en investigación que va a ser igual al del doctorado. Lamentablemente se confunden porque igual los ponen en el mismo nivel, pregrado, maestría y doctorado. Y si tú obtienes una tesis de doctorado y tienes una tesis pronto de alguno de los estudiantes de pregrado, y podrían incluso hasta ser bastante interesantes, ¿no? El de pregrado. Entonces, no podemos nosotros confundir aquello. Los niveles son importantes y en ese sentido yo diría que, por ejemplo, trabajar con estudio de caso va a ser fructífero, más fértil que darle al estudiante pronto una tesis que de pronto lo único que se va a aprender es todavía de que el problema son las interrogantes, cómo incide. El objetivo es estudiar cómo incide y va a ser incide favorablemente, o sea, todito exactamente, eso no es. En cambio, un estudio de caso yo creo que sí, porque incluso nuestros estudiantes ya están practicando, pueden aplicar esos casos de su experiencia, de sus prácticas en sus empresas, etc. Yo diría que ahí exigiría eso y es suficiente. En la maestría quizás podríamos trabajar con una región pero que tenga cierto impacto en ese sentido. Hablar de una sola empresa, como vuelvo a repetir, si lo enfocamos, y bueno, una sola empresa puede ser, pero ¿por qué? Porque es el puerto de Callao, y el puerto de Callao, ¿cuántos puertos hay? Es suficiente con eso, no estamos hablando, entonces va a depender de la magnitud. El doctorado sí creo que tendría que ser más, traspasar las fronteras y debería ser ya más internacional, ¿no? Esa es la idea, pero obviamente que si nosotros enfocamos adecuadamente y vemos que eso es suficiente, ¿quién lo va a decir? Lo va a decir el asesor, el que está trabajando con el investigador, con el que está investigando, y no podemos estandarizar. O sea, yo diría de que este caso con este caso son diferentes, totalmente diferentes. De pronto aquí solamente remito, no necesito una muestra tan amplia, y en cambio acá sí necesito la muestra amplia. Eso va a depender de ello, ¿no? Así es. Sí, definitivamente, ¿no? Hablar de un tema de posgrado, ya sea de maestría o doctorado, son otros niveles, ¿no? Donde sí requiere definitivamente otro tipo de estructura, de exigencia, a pesar de que muchas de las escuelas de negocios orientan más que todo a una investigación, en el caso de la maestría, ¿no? Muy aplicada, pero bueno, como dije anteriormente, ese es un tema ya de las políticas que establece cada institución, ¿sí? Ahí en el tema, justamente, pues el tiempo nos va ganando, en el tema de la coyuntura. Por ejemplo, tenemos esta norma que se aprobó en el Congreso para otorgar nuevamente el bachillerato automático a los que egresaron el año 2019 y 2020, que hasta el momento el presidente no la ha firmado, ¿sí? Un tema que, de hecho, en determinadas especialidades, las limitaciones en las medidas de confinamiento han sido una gran restricción para desarrollar investigaciones, ¿no? Yo particularmente considero que en el caso de contabilidad no lo es tanto, pero también depende del tipo de universidad, ¿no? Entonces, las universidades privadas tienen, claro, una gran ventaja por la inversión en bases de datos que les permite accesar a investigaciones, a publicaciones de muy alto nivel en revistas científicas que para otros de repente habría que pagar por ellas, pero varias bases de datos de acceso cerrado en las que se tiene que pagar, al menos el año pasado, y estos meses no lo he visto, pero el año pasado liberaron varios de sus artículos. O sea, uno no tenía que pagar por ellos. Yo he podido bajar algunos artículos que necesitaba para algunos proyectos sin tener que incurrir en algún costo, ¿sí? Entonces, por ahí tenemos, digamos, una ventaja en cuanto al avance digital, a la tecnología, que hoy en día pues podemos acceder a muchas investigaciones, ¿no? ¿Sí? Entonces, ¿tú consideras que, y bueno, de repente también sobre la base de tu experiencia en tu universidad, ¿ha habido limitaciones realmente para poder desarrollar los trabajos de investigación en el pregrado? ¿Consideras que es válida, como algo personal, ojo, el tema de esta norma de dar nuevamente bachillerato automático?
Sí, en realidad sí hubo limitaciones porque resulta que nosotros estábamos en un cambio, porque justo el tema de SUNEDU, el licenciamiento, nosotros, por ejemplo, en nuestra facultad no llevábamos los estudios generales, entonces se creó estudios generales y nosotros teníamos prácticamente 10 semestres en formar a nuestros estudiantes de la carrera, ¿no? Pero ya no eran los 10 semestres, entonces teníamos 2 semestres menos que considerar. Ahí hubo un cambio. Resulta que nosotros estábamos con la enseñanza en los cursos de tesis de investigación, se enseñaba cómo se elaboraba una tesis, pero no se conocía un trabajo de investigación, que la ley señalaba que en bachiller tenías que hacer un trabajo y que justamente acá tenemos el modelo, ¿no? En el cual primero hay que presentar un informe de investigación, ¿no? Con estas 3 partes, y dependiendo si va a ser documental, si va a ser justamente empírico, ensayo, ¿no? Y cada uno son diferentes, ¿no? Acá hice justamente una comparación entre ambos, que no era razón tampoco de mostrarlo ahora, enseñar esto, podría ser en otra oportunidad, Oscar, pero es un tema interesante de ver cómo es que el estudiante no estaba preparado, porque no lo habíamos preparado en esta estructura, y los mismos docentes estábamos tomando conocimiento sobre esos aspectos. Entonces, ¿qué se hizo? Se utilizó varias estrategias. Entre una de las estrategias es de que los estudiantes que no habían llevado justamente estos cursos, darle las facilidades para que puedan llevar cursos, pero ya cursos no lectivos, ¿no? Aparte ya de su proceso de enseñanza, puedan llevar esos cursos, pero no contábamos con todos los recursos, la plana docente, etc. Otra de las estrategias que se utilizó es de que se les apoyaba a los estudiantes si concursaban, ¿no? Y desarrollaban su proyecto acompañado de su docente, y se les apoyaba con recursos económicos para que desarrollen su trabajo de investigación. Entonces, ahí sí se han inscrito varios, pero la cantidad de estudiantes que todavía faltan no estaban preparados para desarrollar todo este tema. Los que ya ahora se está trabajando en estas asignaturas bajo este esquema, podríamos hablar que están ya trabajando, pero hay una buena cantidad de estudiantes que no estaban preparados para recibir este tipo de evaluación. Entonces, sí, iba a ser un conflicto. Pienso de que hemos avanzado y no debemos retroceder, eso sí. O sea, mantener el bachillerato automático no es, ya creo que la historia y los resultados no está por demás hablar. Ganamos mucho con desarrollar estos tipos de metodologías, llevar la investigación, que es tan importante, y entonces no debemos retroceder, debemos seguir, pero también debemos tener en cuenta que las cosas se tienen que hacer organizadas, bien planificadas, y no sacarlas de la noche a la mañana para que después nuestros estudiantes se encuentren con esta preocupación, ¿no? Sí, así es, coincido totalmente, ¿no? Hemos podido observar durante muchos años, hemos trabajado en forma conjunta a través de, no solamente la Asociación Interamericana de Contabilidad, sino a nivel local en la Junta de Decanos, en el Comité de Investigación Contable, y observábamos, ¿no? Estas deficiencias, estas carencias, no a nivel de estudiantes, sino a nivel del profesional y de algunos docentes, ¿sí? Hicimos un trabajo muy integrado y logramos desarrollar la investigación hasta el punto de que teníamos pues en los congresos nacionales la sala de investigación era una de las más concurridas, ¿no? ¿Sí? Digamos a esto, sí. Sí. Entonces, bien como dices, no hay que retroceder, o sea, hay que seguir, digamos, sobre todo ese proceso, tanto a nivel de las universidades como a nivel de la parte profesional, que es a través del gremio
los colegios de contadores y de la Junta de Decanos, ¿no? Es muy, muy importante. Es complejo, definitivamente, sí es complejo, y acá justamente, de repente lanzarlo, digamos, de una forma general, la experiencia en Colombia, ¿no? Entonces, ese tema de los semilleros que tienen muchas de las universidades y semilleros que son reconocidos, que han desarrollado trabajo durante varios años, ¿no? Es que el tema de la investigación no se va a desarrollar de la noche a la mañana, tenemos que empezar por aspectos básicos, investigaciones muy, muy pequeñas, que tengan un nivel, un rigor, pero no pues tan complejas para que el estudiante se anime y se involucre, ¿no? ¿Sí? De repente deberíamos de propender a eso, de tratar de fomentar la creación de grupos de investigación, de semilleros, como ya ustedes lo tienen en San Marcos, ¿no? En contabilidad creo que están trabajando ese tema, ¿no? ¿Sí? Sí. Justamente aprovecho porque tú ya debes haber tomado conocimiento. Elsa Suárez está justamente en educación, está trabajando, está invitando a los estudiantes que puedan participar en un concurso de semillero generacional, ¿no? De investigación. Entonces, me parece bastante interesante que muchos de nuestros estudiantes participen en estos tipos de eventos para que puedan incursionar justamente en esos temas, ¿no? Sí, bueno, ¿no? Es bueno, igual también a través de la Junta de Decanos también hemos presentado esta iniciativa del premio a la investigación en contabilidad por el Bicentenario, y ya no solamente a profesionales y docentes, ¿no? También al tema de estudiantes, de bachilleres, para que se pueda desarrollar, ¿no? Tenemos que ver esto por diversos frentes, ¿no? Sí, bien, bueno, Elsa, te agradezco mucho. No sé si vamos a ver si es que hay alguna pregunta por las redes o por acá por los que están presentes. Si es que alguien quiere hacer alguna pregunta, puede activar el micrófono. O algunos que están siguiéndonos por la cuenta de la Junta de Decanos o el Colegio de Contadores Públicos de la Libertad también pueden hacerlo a través del chat. Si hay alguien que desee hacer alguna pregunta, puede activar su micrófono. El tema está muy, muy claro, y claro, no solamente claro, sino que también igual siempre manteniendo el tema de la preocupación, ¿no? Definitivamente en este tema no es fácil, nos demanda, digamos, un mayor nivel de involucramiento y de preparación, bien como lo has descrito. Hay mucho que trabajar sobre estos temas, ¿no? Nosotros que ambos hemos participado y seguimos participando en algunos trabajos de investigación a nivel internacional, conocemos de las dificultades y por eso nos involucramos en ello, ¿no? Por tratar de apoyar justamente a los estudiantes en nuestras facultades para poder plasmar este tema, ¿no? ¿Sí? Así es. Sí. Bueno, en una próxima reunión me gustaría también conversar respecto a estos, a cómo, pero ya aplicativo, ¿no? De cómo trabajar esta estructura, que es bastante sencilla, pero tiene sus diferencias entre uno. En cada capítulo tiene cómo es que se han hecho los cambios. Sería bastante interesante y creo productivo para nuestros estudiantes que están justamente plenamente trabajando sobre esos aspectos, ¿no? Te tomo la palabra, Elsa. Justo la otra semana empezamos un par de talleres en la Junta de Decanos para empezar a capacitar justamente a aquellos que estén interesados en desarrollar proyectos para presentarlo tanto en los congresos, el Congreso Nacional, que es este año, en las convenciones, para el premio de investigación en contabilidad del Bicentenario y también para los trabajos para la Conferencia Interamericana de Contabilidad de AIC en Brasil. Entonces, después de esos dos talleres que son la próxima semana, vamos a hacer otros talleres ya de acompañamiento, y yo creo que antes de eso podríamos organizar, voy a coordinar para organizar uno donde puedas presentar estos temas, ¿no? Que considero que son muy importantes y van a ayudar mucho a los que tengan interés en desarrollar sus proyectos, que ya tienen de repente alguna idea, algo estructurado, pero que requieren aterrizarlo, ¿no? Así que gracias por la iniciativa, así que te tomo la palabra. Bien, Elsa, no sé si quieres hacer algún comentario adicional, alguna precisión antes de despedirnos. En realidad, gracias por la invitación, Oscar. Siempre ha sido un grato conversar y participar
conjuntamente contigo, y agradecerle también a los asistentes por acompañarnos. Es un gran favor que nos hace, ¿no?, asistir y acompañarnos para seguir nutriéndonos de ciertas experiencias que comentan muchos docentes y colegas, ¿no? Entonces, muchas gracias y realmente felicitaciones a ti porque realmente estás aportando mucho por la profesión. Es al contrario, el agradecimiento a ti por siempre la predisposición, ¿sí? Y también a los que nos han seguido hoy día, ¿sí? Vamos a seguir trabajando en este tema, no vamos a retroceder ni a agotarnos ahí. Venimos trabajando durante muchos años y yo creo que vamos a en un mediano plazo lograr algunos objetivos importantes. Muchas gracias, Elsa. Bien, nuevamente. Gracias, ¿sí? Buenas noches, con todos. Muchas gracias a los que nos han seguido. Sí, gracias. Gracias a todos ustedes. Gracias, Oscar. Nos vemos. A ti, buenas noches.